¿Están viendo, por favor? Contéstenme, ¿alguno? Sí, profe. ¿Se ve? Sí, profe. Sí, profe, sí se ve. Ya, gracias. Como pueden ver ustedes, las preguntas las vamos a hacer todas al final. Levantando la mano y por orden. Como ustedes pueden ver, ya son 3 charlas que llevamos en estos días. Y esto es porque es una parte más curricular que se debe resolver. Que se debe resolver a partir del segundo año. Entonces, vamos a iniciar la primera parte. ¿Por qué es importante mi práctica? ¿Cuántos tipos de prácticas que hay? ¿Cuánto duran? ¿Y cuánto inscribo? ¿Y cómo le inscribo? ¿Ya? Que es un poquito lo más complejo que puede haber, pero no es complejo, sino es seguir una pauta. ¿Por qué es importante mi práctica? Bueno, por todo lo que estábamos hablando y porque normalmente cuando tú vas a buscar un trabajo, lo primero que te preguntan en el trabajo, bueno, ¿qué experiencia tienes? Entonces, mucha experiencia no, porque no he trabajado, pues he estado estudiando prácticamente, ¿ya? Entonces, inmediatamente la segunda pregunta que te hacen los CEOs, que son estas personas que están aquí, por ejemplo, te preguntan dónde hiciste la práctica. Entonces, claro, si estás postulando a querer entrar a la banca y hiciste la práctica, pues en una compañía minera, decir, oye, hay gran diferencia entre esto y lo otro, como que, ¿qué es lo que aprendiste ahí? Sí, aprendes algo, siempre algo te sirve, pero lo fundamental es, con esto que les quiero decir, que hay que escoger el sitio que sea como cercano al mundo donde uno quiere ir. No tiene por qué, porque luego esto te lo van a hacer notar en la entrevista personal cuando te quieran contratar. Cuando te quieran contratar. Y es la segunda pregunta. ¿Dónde realizaste tu práctica? Y luego, si no cuadra aquello, te van a querer decir, bueno, tu memoria algo tendrá que ver. Entonces te preguntan, ¿cuál fue tu memoria o proyecto de título? Lo que sea. ¿Ya? Y luego te preguntan por qué quieres pertenecer a nuestra organización. Y esto es vital. ¿Por qué? Porque hay que decir por qué uno se ve inserto en esa organización y por qué uno se ve inserto en esa organización, porque uno antes ha estudiado, ha analizado la organización, ha leído su web, ha hablado con alguien de ahí, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y luego volvemos a hablar de las prácticas, porque te dicen, ¿crees que tienen las competencias necesarias como para estar aquí? Entonces, cuando uno sí ha estado en la banca y está entrando en el banco, el Banco de Valparaíso, y hizo la práctica en el Banco de Punta Arena, va a decir, pues sí, tengo competencias porque he estado en la banca, pues. Entonces, es fundamental, ¿ah? Y luego es fundamental para poner en práctica las distintas enseñanzas que uno tiene en la carrera. Y esto, acuérdense de mí, que cuando los entrevistes les van a preguntar dónde hicieron la práctica. Entonces aquí están estas cosas, por ejemplo, de expresiones de estos CEOs, que son de personal, que son los que contratan a la gente. Y dice que la práctica no es un checklist, no es una obligación que hay que cumplir, sino es algo que es el punto de entrada para iniciar su futuro, ¿no? O este otro dice, tiene que ser compatible con tu expectativa, por lo tanto, es muy bonito yo querer hacer la práctica ahí en el jardín no sé cuánto, por aquí y allá, porque es buena onda, es todo verde, oye, pero si luego no vas a tener trabajo en eso, busca la práctica en el sector donde tú crees que vas a encontrar una alternativa laboral. O sea, hay que acercarse al mundo real futuro. Si la práctica es para vincularlos a ustedes, ¿a dónde van a ir? Si no, se van a quedar en la universidad. La universidad ya empieza a quedar atrás cuando hacemos ya la práctica profesional. Nos acercamos ya a la realidad.
Y luego, pues, incluso están estas prácticas que se llaman trainee, que son unas prácticas más largas, ¿ah? Que normalmente, pues, las 8 semanas que tenemos nosotros son cortas, las trainee siempre son mucho más largas, son 12, 14 semanas, por ahí parten, donde en el fondo lo que están haciendo es decir, bueno, estamos invirtiendo tiempo, le estamos enseñando, pero a esto que estamos enseñando, algunos no los queremos quedar. ¿Ah? Esas son las famosas prácticas trainee. ¿Ah? Es aquello de formar a través de las prácticas a la medida mía. Eso es lo trainee. Entonces, ya ven por qué es importante una práctica. No es un requisito, no es algo molesto que se les haya ocurrido poner a la gente de comercial para los alumnos. ¿Dónde, cuántos tipos de prácticas debo realizar? Básicamente son las dos, las que estábamos conversando, la industrial básica y la profesional. La industrial básica es para hacer actividades de tipo operativo, acercarse al mundo laboral, el primer acercamiento, empezar a entrar en el mundo de la gestión, de conocer cómo son los niveles, cómo son los horarios, empezarse a impregnar de que uno pasa a formar parte de una cultura organizacional. No es que uno va al trabajo, sino pues en el trabajo yo tengo un sitio, tengo un lugar. ¿Ya? Cambio, la práctica profesional ya es cuando el alumno pues ya pone en juego en algunas tareas que le dan, pues parte de su conocimiento y ya pasa a ser como a tomar alguna pequeña decisión, tiene algún pequeño encargo, etcétera, etcétera. Todo siempre bajo un supervisor. Ambas dos prácticas tienen las mismas duraciones, no menos de 8 semanas, no menos de 8 semanas y no menos de 320 horas. Esto es lo que estábamos hablando, cuánto duran las prácticas, es lo que estamos puesto aquí. ¿Y cuál es la exigencia para la primera? Para la primera tienes que tener completo los 2 primeros años, los 4 primeros semestres. Y para la segunda, en teoría, deberías ya tener el título de licenciado en Ciencias de la Administración. Ese título se le da a todos los que están estudiando ingeniería comercial cuando tienen completo el cuarto año, los 8 primeros semestres. Porque ustedes, aparte de tener un título profesional, tienen un título académico, y ese título académico es el título de licenciado en Ciencia de la Administración. Entonces, esos son los requisitos. 4 semestres u 8 semestres. ¿Cómo inscribo mi práctica? Bueno, yo no puse dónde busco la práctica. La práctica, ustedes, ya les digo que lo mejor es que ustedes busquen un lugar, que ustedes se identifiquen con una empresa donde les gustaría estar y vayan y hablen y pregunten quién es el encargado de personal, quién es el encargado de guiar las prácticas, y le van a dar el nombre, y a esa persona le escriben. Y le dicen, soy el alumno tal, de tal y tal, y me gustaría ver cuál es la posibilidad de hacer prácticas. ¿Ya? Le escriben directamente y ahí entran ya en el contacto directo. Para aquellos que les cuesta un poquito más, tenemos, qué sé yo, una entidad que apoya un poco en la universidad que se llama Gestal, ¿no? Que es la oficina de esa gestión de talentos, que también ayuda un poco a identificar nichos, sitios donde se ofrecen prácticas, ¿ya? Y otro lugar donde pueden concurrir es con las prácticas que vamos visibilizando nosotros como ICON cuando nos ofrecen pues, sitios, lugares, diversas empresas todos los años. O nos invitan, etcétera, etcétera. Entonces, esos son como las tres modos, el propio personal y los dos canales de universidad, lo que le proporcionamos un poco desde el departamento o lo que proporciona la gestal. Esos son los 3 canales que hay de entrada. Entonces, ¿cómo inscribo mi práctica? Y aquí empezamos ya un poco más a un tema de pasos. Paso 1. El estudiante se contacta con una organización pública o privada. Aquí da lo mismo, ¿eh? Pública, privada, mixta, la que sea. ¿Ya?
Y esa organización sí debe cumplir con unos requisitos mínimos, que nosotros lo establecemos. Una antigüedad de unos 5 años, una empresa mediana o grande, según la clasificación de Corfo, o una institución pública. ¿Ya? Eso es lo que pedimos. Luego, un paso 2, cuando el estudiante tiene todo hecho esto, dice, mire, la empresa Los Fósforos, pues que dicen que me podrían hacer un sitio para hacer una práctica de 11 semanas, ya este verano próximo. Entonces le dice, bueno, ¿y qué es lo que harías en esa empresa? Entonces el alumno, antiguamente esto me lo explicaba directamente mediante una entrevista personal que yo le hacía en el despacho, pero ahora como no está eso, se ha cambiado la entrevista por el famoso descriptor de práctica, que es este documento aquí, que ya lo vamos a ver. Pero nada, es lo típico, quién va a ser el guía, cuál es tu tarea, etcétera. Muy sencillo eso. Entonces, una vez que estamos de acuerdo en eso, yo digo, bueno, ahora vamos a legalizar esta situación y iniciamos el paso 2. Y para iniciar el paso 2, tienes que tener una carta formal de la empresa, firmada y timbrada, donde dice que el alumno Juan Pardo está admitido entre tal y tal fecha a realizar su práctica. ¿Ya? Eso lo hace mediante una carta de aceptación. Nosotros, como universidad, no tenemos una carta tipo. ¿Ya? ¿Y por qué no tenemos? Porque cada organización a veces tiene cartas tipo y a veces alguna organización dice, oye, ¿no tiene una carta tipo en la universidad? No. Pero entonces le preguntan al alumno, ¿qué es lo que tiene que poner la carta de aceptación? Nada. Mi nombre, la carrera, el tipo de práctica que voy a hacer, los periodos, nombre y RUT de la empresa y un poco la actividad de lo que voy a hacer y el supervisor a cargo. Nada más. ¿Ya? Por lo tanto, quédense con esto, no tenemos una carta de aceptación formal nosotros, tipo para que llene la empresa. Las empresas normalmente las tienen, y especialmente todas las empresas del sector público, porque tienen unas proformas, tienen unas cosas complicadas, entonces nosotros no vamos a exigir, pues, en esto, facilitamos de que cada empresa pues se exprese como quiere. ¿Ya? Entonces, esa es la carta de aceptación. Y por otro lado, pues está la famosa ficha Excel de supervisor y empresa, que es una ficha con unos datos específicos. Y una vez que tenemos estos 3 elementos, se los pasamos al coordinador, y el coordinador, que soy yo, pues acepta la práctica y firma esta ficha, y junto con esta carta se la envía a la subdirección de estudio. Entonces, tenemos los 3 primeros pasos, ¿no? Los 3 primeros papeles. Primer papel, que hablábamos, el descriptor, pues, los nombres del alumno aquí, relación del lugar donde efectuará su práctica de modo presencial y telemática con el currículum formativo en ingeniería. ¿Cuál es la relación? ¿Para qué te sirve? ¿Dónde está? ¿Ya? ¿Cuál es el perfil profesional específico de quién te va a supervisar? Sí, el señor este, que es un experto en no sé qué, no sé cuánto. Los tipos de las posibles, ¿no? No estamos pidiendo la definitiva, sí siempre es lo posible, porque los alumnos cuando se muestran la práctica dicen que saben esto y lo otro, pero luego a la hora de verdad saben muy poco y por lo tanto le tienen que cambiar las tareas. ¿Ya? Y luego viene esa la pregunta del millón. Pues, usted como futuro ingeniero comercial, ¿qué espera aprender en esta práctica? Pues aprender algo de la banca porque me interesa el rubro, no sé qué, no sé qué. Y luego, pues, esa misma pregunta se la vuelvo a hacer. ¿Cómo vincula esta práctica con su futuro laboral? O sea, la práctica ya no es para perder el tiempo. La práctica ya es para buscar su futuro. ¿Ah? Y algún otro punto. Luego está la famosa ficha de información de empresa, que son puros datos, nada más. Y esta es la que yo firmo cuando acepto al alumno. Y luego está la famosa carta de aceptación de la empresa que emite la empresa. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos estos 3 documentos, se lo pasamos al coordinador, y el coordinador, ¿qué hace? Hace el paso 4. Y el paso 4 es que él se pone en contacto en la subdirección de estudio y dice, mire, el alumno tal está aceptado en su práctica, por favor, lo registra en el sistema SIGA y les tienden la carta de presentación
para cuando empieza a empezar la práctica en la empresa, donde está resuelto el tema del seguro, y además se le añaden 2 papeles que tiene que llenar el supervisor al final de la práctica, que es el certificado de práctica y el cuadro de evaluación de desempeño. Y con eso el alumno pues se va a hacer su práctica. El alumno se va a hacer su práctica. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son los documentos que le va a dar la subdirección de estudio cuando ya está inscrito formalmente? Es esto, que es una carta de presentación, y aquí pone, ahí no lo ven, pero bueno, créanme, pone el tema del seguro médico y quién es el responsable de la práctica, etcétera, etcétera, y estos 2 documentos, que es un certificado y el cuadro de desempeño. ¿Ya? Y en el cuadro de desempeño pues hay que intentar tener todas las crucecitas en este lado, porque si de aquí para acá estamos mal. Bueno, entonces hacemos nuestra práctica y estamos listos. Entonces, ¿cómo debo escribir mi informe de práctica? Es el problema que nos viene ahora. ¿Ya? ¿Cómo debo entregarlo? ¿Dónde entrego un PDF1, un PDF2 que me van a explicar ahora? ¿Y cuál es la fecha límite? Entonces, ¿cómo debo escribir? El cómo se resuelve simple. En la web de ICOM hay una pestaña de práctica donde está todo el procedimiento de práctica, y dentro de ese procedimiento de práctica está claramente expresado en 2 pautas, una pauta para el informe básico y una pauta para el informe profesional de cómo se hacen las prácticas. En la web de ICOM está eso. ¿Ya? ¿Y qué es lo que es? ¿No? Por ejemplo, esta es la básica, que te exige pues una serie de puntos, punto 1 hasta el punto 2, 3, y ahí dice claro lo que hay que poner. Son datos, y luego esto serán como preguntas a desarrollar en extenso. ¿Cuál es la extensión de este informe? La que el alumno le acomode. ¿Cómo lo de escribir? Tampoco tenemos un formato específico. Si alguien quiere, yo le recomiendo, mira, escríbelo todo en Arial 12, deja márgenes por todos los lados de 2 centímetros, salvo en el sector izquierdo de 3 centímetros. Ya está. Eso es todo. Pero sí desarrolla todos estos puntos: 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 y 2.3. Más la bitácora. ¿Qué es la bitácora? No es nada más que un listado que uno hace semana a semana de las actividades que hizo en la semana 1, semana 2, semana 3, hasta la semana que le llega, hasta la semana 15. Todas las semanas que estuvo de práctica. Describe las tareas, nada más, y luego pues eso abajo le firma al supervisor de que eso hizo la semana 1, la semana 2, la semana 3. El consejo es de que esa bitácora la hagan día a día mientras están haciendo la práctica, cosa que al final pues ya tienen lista la práctica. E incluso yo les aconsejo hacer el informe mediante están haciendo la práctica, porque luego, si están en la empresa, en el día a día van a poder tener estos datos que pedimos aquí. Luego, si se van o luego van a volver a la empresa a buscar los datos, etcétera, etcétera, eso es otra cosa. Preferible intentar hacer el informe mientras estamos haciendo la práctica. No cuesta nada dedicarle una media hora más todos los días, y al final lo vamos a tener prácticamente hecho. Bueno, lo mismo es para la pauta para la práctica profesional, que la práctica 2, la misma cosa en cuanto al formato, Arial 12, 2 centímetros por lado, pero aquí es un poco más largo, ¿ya? Y entonces es aquí tomamos una cosa más reflexiva, que es el punto 3, donde preguntamos formación académica previa. Te preguntamos, ¿te sirvió? ¿Para qué te sirvió? ¿Qué crees que te faltaría? ¿Qué echaste de menos? Etcétera, etcétera. Esto es bastante bueno porque nosotros como departamento en este punto 3 pues lo analizamos, y de aquí sacamos ideas de lo que echan a menos o lo que mayormente utilizaron los alumnos dentro de la práctica.
Entonces, eso es lo que es muy importante. Entonces, aquí en la práctica profesional, todos los puntos hasta el 3.3. Si no están desarrollados, es cuando le digo, bueno, ¿qué pasa con el punto 2.3? ¿Por qué no está? E igualmente, la famosa bitácora, ¿ah? De todas las semanas que se hizo la práctica. ¿Y por qué? Porque si la práctica tiene 13 semanas, obviamente el alumno informa 13 semanas. Si quiere, figure en su certificado. Acuérdense que en el certificado figura tantas semanas de práctica aprobada. 13, 14, 12, 8, las que sean. Pero para informar las tantas semanas, obviamente en la bitácora, pues tiene que estar cada una de las semanas informadas. ¿Cómo debo entregar mi informe de práctica? Muy sencillo. En 2 PDF. El PDF 1, ¿qué es lo que es el PDF 1? El PDF 1 es un documento donde primero que nada está el informe, luego está la bitácora y luego 3 certificados que son certificados propios de ingeniería comercial, que es el certificado de asistencia a labores, que dice estuvo de tal y tal día, firmado y timbrado por el supervisor. Luego una ficha técnica de la empresa y organismo, donde son datos de la empresa que se piden ahí, unos datos generales, más el que lo quiera hacer servir un certificado de confidencialidad, porque hay a veces empresas que no quieren revelar datos, no quieren decir cuánto factura, no quieren decir dónde tiene esto y lo otro, son secretos empresariales. Por lo tanto, se rellena ese certificado de confidencialidad y dice no hay datos de tal tipo y ya está. Como que complementa la ficha técnica, ¿ah? Y el desarrollo mismo, ¿ya? Esos son los famosos 3 certificados, estos que acompañan pues al PDF1, donde está el informe y la bitácora. Y luego tenemos un PDF2, donde solo figura el certificado de práctica, ese que les dio la subdirección de estudio, más la evaluación del cuadro de desempeño. Nada más, ¿ya? Porque esto va directamente al expediente del alumno. Lo otro va a la carpeta del alumno, ¿ya? Una cosa más amplia, la otra una cosa más chica, nada más. Bueno, entonces enviamos el PDF2, el PDF1 conjuntamente. ¿A quién se lo enviamos? ¿A dónde entrego el PDF2-1? Pues en Valparaíso a Prácticas Valparaíso sanzano@ucm y en Vitacura a jenny.mella ucm. Se le envían el PDF1 y el PDF2. ¿Y por qué lo tienen que enviar ahí? Porque ellos registran la entrada del informe, porque ese informe, acuérdense que luego es evaluado, después está una nota. Claro, la nota no es de 0 a 100, pero es rechazado o aprobado. Y luego, pues, las semanas. Entonces, por eso tiene que ir a estos 2 sitios. Una vez que ellos lo registran, me lo envían, yo los evalúo, si hay algún problema me contacto con el alumno, si le falta algo o hay algo que no me queda claro, lo señalo, o si veo alguna otra cosa extraña también me pongo en contacto con el supervisor o con la empresa, con el jefe personal, que cosa que habitual se hace, ¿eh? Ustedes no se dan cuenta, pero nosotros tenemos relaciones con el lugar donde están haciendo la práctica porque tenemos un control indirecto de todas las prácticas. Y a veces incluso también de los lugares, de los sitios de práctica, también nos llaman cuando hay algún problema. Entonces, no crean que están solos en las prácticas. Entonces, yo una vez que ya tengo leído el PDF1 y he visto que el PDF2 está en regla, todo esto, envío la evaluación a la subdirección de estudio. Y ahí es cuando la subdirección de estudio dice, ok, se lo registro en el sistema SIGA. ¿De acuerdo? ¿Cuánto tiempo tengo de plazo para entregar el informe? Pues la tradición dice eso, 60 días, pero mi consejo es que lo entreguen prácticamente a la semana siguiente o como mucho a los 10 días siguientes para que,
porque aún tienen en la cabeza un montón de detalles, aún están vivos en la imagen de la empresa, por si acaso les falta algún dato, etcétera, etcétera. Lo otro es perder tiempo por querer perder tiempo. Y eso es. Entonces, ahora, de modo muy ordenado, levanten la mano y yo los voy a ir preguntando uno a uno, les voy a ir diciendo que diga la pregunta. Levanten la mano para que yo los pueda ir controlando, a los que van a preguntar. Dudas, etcétera. Y una vez que yo les responda a la pregunta, por favor, bajen la mano para ir controlando todo. Ya. Benjamín. Sí. Buenas tardes. Bueno, buena pregunta, pero no hay aquí prácticamente todo el año pasado, desde que nos recogimos después de la pandemia, todas las prácticas y todo este verano que pasó, todas fueron a distancias remotas, ¿ya? Nosotros reaccionamos y es una modalidad más de la práctica de hacerla en modo teletrabajo, porque hay empresas donde van a tener solo teletrabajadores, pues acuérdense que es una de las cosas que ha desatado la pandemia, de que parte de los trabajos, algunos trabajos ya no vuelven más a las empresas, ¿ya? Entonces, si las aprobamos nosotros, de hecho, hemos tenido mucha demanda y de hecho, una noticia que les puedo dar, nosotros somos el departamento que menos problemas ha tenido con las prácticas desde el año pasado a este año, e incluso lo que hemos hecho, hemos levantado mejores números que el año 2019. Así que por eso estamos contentos y utilizando precisamente el teletrabajo. Obviamente que a muchos les gusta más la práctica directa, etcétera, etcétera, pero de momento se está aprobando esta práctica. Ya. Juan Bravo. Baja la mano, Buenos días, Benjamín. profesor. Sí. No, quería preguntarle lo que no lo entendí muy bien. ¿En qué momento se obtiene el papel del paso 1 y el paso 3? O sea, ¿cómo los obtengo? Cuando tú entras en contacto conmigo, te digo, pues mira, tienes que llenar estos documentos, ahí te los paso. Ah, ya, una vez que yo le Sí, aviso a usted de la empresa. también en todo caso están en la web de Icona, también están. Por si acaso se pierden, está bien, también ahí en la web de Icon, date una vuelta y los vas a encontrar que ahí están también subidos por si acaso. Pero normalmente cuando Ya, el alumno entra en contacto conmigo, que eso es la práctica en este y el otro, y quedamos de acuerdo, sí, le digo ya, lléname estos papeles y se los paso, pero ya están también en todo caso en la web de ICOM, ¿vale? ya, vale, profe, gracias. Baja la mano, Sebastián. Hola, profe. La pregunta que era, ¿es necesario que las dos prácticas sean en empresas diferentes? No, pueden ser en la misma empresa, pero el objeto de las prácticas es diferente. Si tú te fijas, yo ya lo mostré ahí, una es más de entrar a la cultura, que es la temprana, y la otra es ya practicar, aplicar. Ah, ya, ya. ¿No? O No, sea, no. distintas áreas de la misma empresa puede ser por ahí. Exactamente. Ya, perfecto. Gracias, profe. Belén Zamorano. Hola, profe. Hola. Le quería consultar, bueno, justo mi compañero ya preguntó lo que quería, pero también quería consultarle si pueden ser
como seguida una práctica de la otra, o tengo que tener una práctica aprobada para hacerla profesional? No, tienes que tener obviamente la práctica aprobada la 1 para poder hacer la 2, pues entonces ahí el consejo es si vas a ocupar el mismo periodo porque las dejaste acumuladas para el final, que tienes que tener como un periodo de una semana mínimo para aprobar una práctica con la otra que tengas enviado. Entonces, para hacer eso tienes que llevar mucha disciplina. Al terminar la práctica básica, terminarla hoy, ya el lunes estoy mandando el informe y me espero una Ah, ya. semana para poder decir, oiga, puedo iniciar la otra práctica porque ya entregué el informe. ¿Entiendes? Sí, ya, pero igual puedo no esperar como un mes para empezar la otra, así No, como no, se puede hacer normalmente igual. una semana, una cosa Ya, así, por entre que van los papeles y esto, pero va a depender de tu disciplina, pues. claro. No, no, Ya, no, profe. no creemos en que si no nos ha entregado nada de la básica, no le vamos a aprobar la otra, el inicio de la otra. ¿Vale? Ya, profe, gracias. De nada, baja la mano, Belén. Álvaro, Buenas tardes, profesor. buenas tardes. Disculpe, usted mencionó que como prerequisito para las primeras prácticas era tener como los 2 primeros años completos. ¿Eso incluye algún ramo, por ejemplo, que tenga deportes pendientes? Esa es la única asignatura que ahora la hemos estado posponiendo, dado la presencialidad y no presencialidad de los deportes. Ya, ok, entonces se podría hacer algo con Sí, eso. solo con esta, porque la otra hay que tenerla. Ya. Es la única excepcionalidad que estamos dando. Y lo segundo, ¿ustedes tienen algún tipo de consideración con respecto a la carga académica que se tiene en el semestre antes de poder aprobar e iniciar una práctica? Sí, pues hombre, no, nosotros nos aprobamos una práctica de un alumno que tiene un horario completo. ¿A qué hora hace las dos cosas? Ya, ya. Aunque sea eso asunto del alumno de cómo lo hace, no se aprueba. No, es mi responsabilidad porque yo para aprobarte la práctica, lo primero que abro tu expediente académico y digo, ¿cómo va a hacer en paralelo este alumno esta práctica si tiene toda esta carga de asignatura? Ya. Yo no puedo estar privilegiando una cosa con la otra. ¿Y por qué? Porque además cuando tú haces la práctica me dices los horarios en los cuales va a hacer la práctica. Entonces dices, ¿cómo? Si hasta ahora tiene asignatura, ¿cómo está haciendo la práctica? O sea, se autopilla todo. ¿No? Entonces, digamos que, por ejemplo, podría tomarla solamente como en verano. Exactamente, las prácticas siempre están pensadas en verano. Ya, y por ejemplo, si yo quisiera, o sea, si tengo como 2 ramos o 3 ramos el primer No, semestre del si próximo solo año, tiene un par de ramos inscritos, en ese caso, excepcionalmente, los horarios en que no está en clase y no tiene matriculada la asignatura, se puede pactar media práctica, o sea, media jornada, cosas de este tipo. ya, O completa y esto y lo otro, pero se estudia el horario del alumno primero, ¿ah? No es llegar y hacer las cosas así. ¿Mm? ok, eso era, muchas gracias. Vale, Benjamín. Hola, profe. Tengo una duda porque, bueno, el verano pasado no pude hacer la práctica. Y bueno, una es porque la práctica industrial tiene como requisito que dura como 8 semanas, Sí, pero como que todas, no puede durar más mínimo. allá. Ah, claro. Puede durar Ya, más. sí, pero como no puede interrumpir mi semestre de estudio. Eso es No, la... no. Ya, entonces solamente como que podría ser como 10 semanas y esas 10 semanas no interfieren con mi 10 o periodo. 11 se suelen hacer si empiezan, por ejemplo, su práctica en la última semana cuando ya están con exámenes. Yo ya veo ahí en tu expediente, pues digo, no, pues si ya estamos solo en exámenes, a este le queda un examen, ahí ya pide permiso un rato y inicia la práctica, ¿me entiendes? Ah, ya, pero es flexible. Ahí existe esa flexibilidad siempre con las 2 últimas semanas del semestre, una cosa así, para poderlas iniciar. ¿No? Ya, bueno. Y tampoco no existe esa flexibilidad de iniciado el semestre, así como las primeras 2 semanas. La Algo. primera, Ya, usualmente. ¿Mm? Y ahí entiendo. te hacen esos totales de 10, 11. Depende de cómo está la programación del año. Pues 10, 11. Ya, profe. Gracias. Vale,
Sonia. Profesor, hola. Tengo intermitencia en el internet y quería preguntarle si podía repetir los primeros 3 pasos. Los 3 primeros pasos: ponerse en contacto con el coordinador, tener una empresa escogida y luego rellenar pues, los 3 documentos, que son el descriptor de la práctica, la ficha de los datos básicos de la empresa, el supervisor, y adjuntar la carta de aceptación de práctica de la empresa. Esos son los 3 pasos. Pero primero voy a la empresa, me contacto con ellos, después tengo que ir con usted y cuando vaya con usted, Una vez ¿qué que tú te papeles has tengo que llevar? contactado con la empresa, tienes que hablar conmigo, decir, miren, tal empresa sí podemos y por la fecha yo también puedo, etcétera, etcétera. Y ahí, Ya, cuando yo te digo, tienes que llenar estos documentos. ya, a usted no le llevo ningún papel todavía. No, La primera, no. En ese momento habla, porque luego yo digo, oye, con esa empresa no tenemos relación o es una empresa que no se adecua a lo que queremos, etcétera, etcétera. ya, ok. Pero en Ya, general perfecto. no hay empresa en lista roja, ¿vale? Ya, gracias. Muy bien, ya. Abraham. Profe, buenas. Siguiendo con la línea de poder dar, digamos, en paralelo la práctica con las clases, ¿cuántos serían, digamos, los ramos o la carga académica que uno debe tener? Normalmente los alumnos que me imagino que es tu caso, que están en el último curso, 2, 3 asignaturas, los que están en el último curso, porque esos ya se están yendo, que normalmente tienen talleres de título 2, juego de negocio, algunas de estas cosas, ¿no? Ajá. Sí. Así como 3. 3 serían como los... Sí, los lo ramos. recomendable. Ok. Ya, gracias, profe. Vale. Darío. Hola, profe. Mi consulta es sobre que al momento de terminar porque el requisito para hacer la primera práctica por lo menos es completar los primeros 4 semestres de universidad, o sea, de carrera, y la duda es de que puedo empezar a gestionar antes de terminar mis 4 semestres, así como las 2 últimas semanas del semestre 4, o tengo Sí, que pues ingeniar siempre y cuando tú veas que vas a aprobar los 4 ya, semestres. O sea, ya, entonces... ahí está tu tema. ya, entonces, Mira, por más o menos ejemplo... te va a ir bien, que supongo que te va a ir bien, pues, y empezamos a hacer los papeles, ¿vale? Ya. Perfecto. Entonces puedo hacer, por ejemplo, puedo terminar el semestre y están 2 semanas gestionando el tema de mi práctica. Sí es factible. Ya. Muchas gracias, profesor amigo. Ya. Profe, yo tengo una duda. No, momento, aquí se levanta la mano y va por orden. Profe, es que no sé cómo levantar la mano. Ahí, ¿cómo te llamas? Brati. ¿Sí? Voy a mandar un mensaje para que sea después del último que levanta. Yo no miro los mensajes, estoy levantando las manos. Vamos después de Alfonso Núñez, viene Brati, ¿vale? Ya. Isidora. Hola, profe. Como continuando la pregunta del compañero anterior, antes de terminar los primeros 4 semestres, ¿yo puedo empezar a coordinarla en el cuarto semestre? Sí. ¿No Normalmente esperar como hasta el final del las prácticas semestre? para hacer en el verano se tienen que empezar a coordinar el mes de octubre, noviembre, diciembre, y ya estar como listo. Ya. Pero ahí yo miro pues, y veo, solo le falta esto nada más. Ya. Gracias, profe. Vale. Baja la mano. Francia. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Le quería hacer una consulta por las remuneraciones de las prácticas, si son al mínimo o más o menos. Cada empresa tiene diferentes situaciones. ¿Ya? En algunas lo consideran ayuda, en otras lo consideran un contrato laboral mínimo alumno en práctica. Depende, cada empresa tiene diversas situaciones. Pero esa es una relación que establece el alumno con la empresa. Ok, o sea, pueden haber empresas que no... Puede haber empresas que no te pagan nada, sí, hay. Pero
y el alumno está interesado y lo acepta. Pues hay empresas que te pagan más, que pagan, sí, una que pagan un poco más, otras menos, otra que te dan ayuda, etc. Hay de todo. Ya. No es Gracias. obligación pagar la práctica. Ok, gracias. Alfonso, Hola, profe. hola. Baja la Eh, mano, Francia. mi duda era sobre la bitácora que hay que entregar en los PDF. Eso sería, por ejemplo, ya yo parto en la semana, mi primera semana, y pongo lunes, y ahí escribo en un cuaderno la actividad que hice. Sí, pues un resumen de lo que hiciste en la semana, lo puedes hacer día por día o un resumen global de la semana 1. Y ahí eso puede ser como en un Word o a mano y después lo pego en un PDF, ¿o no? Word, algunos lo hacen en Excel, algunos hacen cuadritos Word y van colocando un cuadrito, otro cuadrito y arriba le titulan semana 1, de tal a tal, semana 2, semana 3. Ya, esa era mi duda. Gracias, Es profe. libre, libre. ¿Vale? Daniela, Brati, Profe, ya aprendí a levantar la mano, así que la voy a me bajar. parece bien. Ya. Profe, es que si yo hice la práctica en una empresa y la quiero volver a hacer en la misma empresa, pero en otra área, como por su experiencia, ¿usted recomienda como preferiblemente hacerlo en la misma empresa o quizás como hacerlo en otra? Siempre y cuando la práctica profesional, que sería la empresa que la práctica va a repetir, esté un poco relacionado de tú quieres trabajar, ¿ah? No lo hagas por comodidad. Mira lo que yo te estoy diciendo. Ah, no, Intenta sí, buscar obvio. una empresa del rubro donde tú quieres trabajar luego. Ujú, sí, sí, ¿Mm? por eso le estoy preguntando como si usted cree que es mejor hacerla en el lugar en donde yo quiero trabajar o quizás tener como otra empresa para después poder decirle como a la persona que me diga, ¿tú dónde has hecho tu práctica? Y yo decir, Exactamente. Si tú quieres trabajar, qué sé yo, en el sector de recursos naturales, en la minería, pues intenta entrar a Codelco. O intenta entrar a una de las mineras o qué sé yo. ¿Me entiendes o no? sí, pero entonces usted como que me está diciendo que mejor hacerla como en un lugar diferente. Pero Por ejemplo, ya le doy el caso que o sea, tengo yo lo que te estoy diciendo, Daniela, es que tú la haces donde veas que vas a ir a trabajar en el futuro. La empresa más cercana para que luego no tenga la incomodidad cuando te hagan la encuesta para entrar a trabajar. Claro, pero si tengo Y el eso banco. puede coincidir o no puede coincidir con tu primera práctica. Ya. ¿Vale? Sí, profe, todo claro. Vale. Julio Prieto. Lo que quería saber en caso de que se nos vaya como la onda con algún paso, pues toda la información está en informe práctica de ICOM. Está todo ahí. Todo bien especificado y podemos volver a Sí, encontrar esto, ¿no? está todo ahí y siempre puedes escribir, hombre, la práctica. Ok. Ya, Benjamín ya había preguntado por qué tiene la mano arriba. Profe, quería hacer otra pregunta. Pero decídete, po. Sí, porque me surgió ahora. No, es que, vamos, es que hay muchas preguntas, pues, Benjamín. Julio Prieto. Luego ya Bueno. de nuevo viene Benjamín. Vale. Okay. Julio Prieto. Ah, no, yo, sorry, había olvidado bajar Se la me mano. quedó la mano arriba. Francia Bon. Sí, profesor, tengo otra duda. Durante las prácticas, usted mismo es el profesor guía, por si yo tengo alguna duda, a quien consultar. Yo soy el mismo que coordina y revisa todo, básicamente. Ok. ¿Y lo contactaremos a su mismo correo personal o de la... No, al correo que pone prácticas CC, al correo ese que está al inicio, que está en la web. No, a mi correo personal no, porque ese correo es para otras cosas. Tenemos un buzón específico para prácticas. Lo único que hace es cuando mandan algo allí, yo lo desvío para el otro correo. Okay. ¿Vale? Sí, gracias. Benjamín. Ya, profe. Es una duda básica, solamente que el tema de los supervisores. A ellos, por ejemplo, cuando tengo que hacerlos firmar todo, los tengo que hacer como semanalmente o como porque habían como certificados que también eran como firmados por ellos. No sé si... Normalmente se firma semanalmente
la bitácora y los otros certificados son 5 firmas más, pues toda la bitácora más las otras 5 firmas, que son los otros 5 papeles que digamos que hay, que son los certificados, 4 certificados más el cuadro de desempeño. Esos son. Ya, y esto da lo mismo si estas firmas las hacen al inicio o al final. No, pues no, tiene que hacerla tu supervisor, pues si es él el que avala eso, pues. Él es el que se responsabiliza de ti y él es el que informa. ¿Mm? Claro, no, me refería así como, puede ser que me las deje como todas al final nomás y después al final yo le entrego el informe, o puede ser que me las den en el momento. No, normalmente ellos firman cuando en el último día, hombre. No. Dicen, ya, ven acá, terminamos, y por eso es bueno tener ya el informe bien hecho, porque si no vaya a tener que volver otro día, yo qué sé. ¿No? Claro. Bueno, gracias, profe. Ya, o va a volver alguno y ya a lo mejor el supervisor ya no está en la empresa. Que en algún caso ha pasado eso. Claro, entiendo. Gracias, profe. Y Iván. Ya, profe, mi pregunta es la siguiente. Yo termino todos mis ramos el semestre que viene y si quiero hacer la práctica en el verano, ¿hasta cuándo tengo para defender la tesis el otro año sin tener que pagar la matrícula? Mira, aquí tu problema es que tú, para poder defender y leer las memorias, tú tienes que estar egresado. Y para ser egresado, tú tienes que tener terminada toda la asignatura y todas las prácticas hechas. Por eso, pero tengo que pagar entonces sí o sí la matrícula el otro semestre para titularme, ¿o hay un margen? No, siempre para realizar las prácticas son actividades curriculares, el alumno debe ser alumno regular. ¿Qué quiere decir eso? Tiene que estar matriculado. Sí, mi pregunta es, porque la tesis la tendría que defender el próximo año, ¿cierto? Porque en el verano terminaría mi práctica profesional. Sí. Ya, este otro año, el 2022, ¿tendría que pagar la matrícula para defender mi tesis? Sí, siempre se paga, siempre para defender las tesis se ha de ser alumno regular. Ya. No existe un tiempo entonces. Alumno regular siempre, hombre. No sé de dónde han sacado eso de que un alumno regular es un alumno que está al día, que está en este o el otro, hasta el último día, que es cuando da su examen de memoria de título. Ya, profe. Entonces yo podría hacer la práctica profesional entrando en el segundo semestre, si tengo pocos ramos. Sí, pues. Ya. Para hacer la práctica siempre se ha de ser alumno regular, para estar cubierto por el seguro. Si no se es alumno regular, no está cubierto por el seguro. Ya, profe, gracias. Brandon, baja la mano, Iván. Profe, quería hacerle una consulta. Por ejemplo, si yo quiero dar la práctica en el sistema público, por ejemplo, una municipalidad, cosas así, tengo que algún departamento que tengo que pedir para hacer la práctica en específico, no sé, recursos humanos, finanzas. Siempre los municipios a los alumnos los direccionan a algún departamento. Departamento de contabilidad, de finanzas, pues, departamento de planificación, departamento de lo que sea. Ya, pero siempre, no queda en genérico municipalidad de tal, hace la práctica el alumno aquí. Siempre están asociados a un área, a un departamento. Pero eso te lo deriva el municipio, o sea, el municipio te manda para allá. Eso lo ve el municipio. O sea, si tú quieres ir a un municipio, tienes que ir ahí y hablar con el jefe personal de la municipalidad. Y él te va a preguntar, bueno, pero ¿qué te gustaría hacer? Y ahí él va a ver qué departamento te podría coger. ¿Usted recomienda las prácticas en las municipalidades? En el sector público, sí, hombre, porque en el sector público trabajan muchos ingenieros comerciales. Ya estoy trabajando en el sistema público, entonces quiero hacer mi práctica también en el sistema público. Ya estoy trabajando en el sistema público, por eso le digo que quiero hacer mi práctica en el sistema público. Trabaja, hay mucha gente en el sistema público, no solo en las municipalidades, los ministerios, la Corfo, etcétera, etcétera. Hay mucho comercial en el sistema público. Lo que pasa es que tradicionalmente los sanzanos iban poco al sistema público. En los últimos años están yendo bastante al sistema público a hacer práctica y a incorporarse. Ya, profe. Gracias. Javier Montoya. Profesor, tengo una consulta con relación a la práctica, por ejemplo, en gestión de recursos naturales o de desarrollo sostenible.
hay empresas que, bueno, yo no sé si tenemos que averiguar nosotros o ustedes nos guían con respecto a las empresas a postular que vean esto. Tú buscas empresas, fundamentalmente lo ideal es que tú busques las empresas con las cuales, o organismos públicos con las cuales tú te quieres vincular en tu futuro profesional. Perfecto. Porque yo no saco nada de mandarte a una empresa en una línea aérea, siendo que tu futuro profesional no está para nada con los aviones, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si eres tú el que específicamente, tienes no sé, que buscar una empresa, eres tú el que tienes que buscar mejor tu nicho. Claro, ya, profe. Gracias. De nada. Baja la mano. Bueno, veo que tenemos todas las manos contestadas. Si no hay ninguna pregunta más, quedamos hasta aquí. Fue un placer haberlos tenido, muy ordenada la sesión. Y acaba de aparecer uno que es el último. Alvarado. Buenas tardes, profesor. Consulta, cuando uno, porque yo estoy ya para profesional, la primera práctica llega un anuncio mediante el departamento de comercial que está aprobada, o eso solamente aparece en SIGA. ¿Cómo? De que yo ya di la primera práctica y tengo la duda si, ejemplo, me avisan mediante correo que está aprobado o rechazado en este otro caso. Tienes que mirar o si en SIGA aparece esa información. Tú tienes que mirar tu SIGA, ahí tu resumen académico, ahí aparece cuántas semanas está, en qué estado está, y si está aprobado o no está aprobada. Siempre aparece ahí. Ya, perfecto. Ya, ¿vale? Gracias, profesor. Bien, pues jóvenes, fue un gusto haberlos tenido. Que tengan un buen fin de semestre, que sé que ya empezamos a correr ahora ya con los certámenes, evaluaciones, entrega de trabajo, que mantengan también la disciplina en cuidarse. Si bien es cierto, estamos un poco mejor en los números del tema sanitario, eso no significa desacelerarse y ponerse en otra, ¿no? Mi consejo es que vayan con mucho cuidado, mantengan la prudencia y se cuiden. ¿De acuerdo? Se pasó la asistencia mediante los IPs. ¿De acuerdo? ¿Vale? Adiós. Buenas tardes. Gracias, profe. Profe, gracias. Profe, Nos vemos. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe. Chao, profe.